Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría y cosas buenas. Para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme. Soy y me encanta compartir con ustedes todo lo que me apasiona, desde dramas turcos hasta análisis de personajes y, por supuesto, chismes jugosos. Y hoy, amigos míos, tengo un tema que arde como el sol del verano turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Esenkalkapm, y vamos a hablar de lo que todos estamos pensando, lo que todos queremos saber. Hande y Kerem, ¿realmente están enamorados? Sé que es algo que nos tiene a todos en ascuas. Después de ver la química explosiva que tenían en pantalla, la forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, era casi imposible no creer en el cuento de hadas. Y aunque han pasado cosas, rumores, desmentidos, la chispa, la energía entre ellos, sigue presente en la mente de muchos. Vamos a analizarlo a fondo, a repasar los hechos, a examinar las pruebas y a sacar nuestras propias conclusiones. Prepárense para un viaje emocional porque este tema es una montaña rusa. Antes de empezar, ya saben lo que tienen que hacer. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Denle al botón rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias. Son lo mejor. Me encanta tenerlos por aquí y compartir estas locuras con ustedes. Así que sin más preámbulos, comencemos. Así que recapitulemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores turcos increíbles que se conocieron en el set de Esenkalkapm. Interpretaban a Eda Yildiz y Serkan Bolat, una pareja con una química que traspasaba la pantalla. Las miradas, los gestos, las risas, todo parecía tan real, tan genuino, que era difícil no pensar que algo más estaba sucediendo entre ellos fuera del set. La magia de la televisión, amigos. Y la magia de dos personas que claramente conectaron a un nivel muy profundo. La serie fue un éxito rotundo, y con el éxito vinieron las especulaciones. Los fans, ansiosos por ver si el amor de la ficción se convertía en realidad, comenzaron a seguir de cerca cada movimiento de Hande y Kerem. Y pronto, las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y rumores. Recuerdo perfectamente esa época. Cada foto que subían, cada comentario que hacían, era analizado al milímetro. Era una locura colectiva. Pero una locura divertida, hay que decirlo. Todos queríamos que el amor triunfara. Al principio, nada era oficial. Ambos actores negaban cualquier relación, pero los fans no se rendían. Y con razón, porque las pruebas comenzaron a aparecer. Fotos juntos fuera del set, en cenas, en eventos. Cada vez parecía más evidente que entre ellos había algo más que amistad. La famosa zona de amigos parecía cada vez más lejana. La complicidad era innegable, la sonrisa que se dedicaban, la forma en que se buscaban con la mirada, todo apuntaba a algo más. Y entonces, ¡boom! Llegó la confirmación. Kerem y Hande comenzaron a compartir fotos en redes sociales, mostrando su amor abiertamente. Las declaraciones, las dedicatorias, las muestras de cariño. Todo era perfecto. Los fans celebramos, nos emocionamos, porque finalmente nuestro sueño se había hecho realidad. Eda y Serkan en la vida real. Fue un momento de júbilo para todos los que seguíamos la serie. Ver a nuestros personajes favoritos, a nuestros Eda y Serkan traspasando la pantalla y convirtiéndose en una pareja real, era el sueño hecho realidad. La relación duró aproximadamente 1 año y medio. Fue un romance muy mediático con muchos altibajos. Las fotos de ellos juntos, las declaraciones de amor en entrevistas, todo parecía un cuento de hadas. Pero como todo en la vida, las cosas cambian. Recuerdo las entrevistas, las portadas de revistas, las alfombras rojas. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Y verlos tan felices, tan enamorados, era algo que nos llenaba de alegría. Llegó el momento de la ruptura. La noticia de la separación sorprendió a muchos. Nadie esperaba que terminaran, después de todo el amor que parecía haber. Se especuló mucho sobre los motivos de la separación. Se habló de diferencias de agenda, de incompatibilidad, de presiones mediáticas. Pero ninguno de los dos confirmó nada. Los medios turcos, como siempre, se cebaron con la noticia. Intentaron sacar información,
buscaron declaraciones, alimentaron el morbo. Pero Hande y Kerem se mantuvieron firmes sin dar explicaciones. Y aquí es donde la historia se pone interesante, y donde entramos en el tema principal de este vídeo: ¿realmente terminó el amor? ¿O solo fue una pausa? ¿O como dice el dicho, el amor es inevitable, a pesar de las negativas? Porque amigos, a pesar de la ruptura hay detalles, hay señales, que nos hacen pensar que la historia no ha terminado. Y es que aunque hayan pasado varios meses, la conexión entre Hande y Kerem parece seguir presente. Y las redes sociales, como siempre, son el mejor testigo. Empecemos por lo básico, los likes. ¿Quiénes son las personas que Hande y Kerem siguen en Instagram? ¿A quién le dan me gusta a sus publicaciones? Pues amigos, se ha notado que ambos siguen a amigos y conocidos en común. Y de vez en cuando alguno de ellos deja algún me gusta en la publicación del otro. No es algo constante, pero es algo. Es un pequeño detalle, pero en el mundo del espectáculo, un me gusta puede significar mucho. Vamos a profundizar un poco más en este tema de los likes. ¿Qué tipo de publicaciones son las que reciben me gusta? ¿Son publicaciones personales, fotos con amigos o simplemente promociones de sus trabajos? Analizar esto podría darnos una pista sobre el tipo de relación que mantienen. Si se limitan a dar me gusta a fotos promocionales, podría ser simplemente un gesto de cortesía profesional. Pero si vemos me gusta en fotos más personales, en momentos más íntimos, la cosa cambia. Ahí es donde la especulación cobra más fuerza. Además de los me gusta en sí mismos, es importante analizar a quienes siguen. ¿Siguen a la familia del otro? ¿A sus amigos más cercanos? ¿A personas que estuvieron involucradas en la serie? La forma en que se relacionan en las redes sociales puede revelar mucho sobre la cercanía que mantienen. ¿Comparten el mismo círculo social? ¿Siguen manteniendo contacto con las mismas personas? Todo esto son pistas importantes que nos ayudan a construir nuestra teoría. Otro aspecto crucial es la frecuencia de estos me gusta. ¿Son esporádicos o hay una cierta regularidad? Un me gusta ocasional podría ser casualidad, pero una serie de me gusta en un corto periodo de tiempo podría indicar algo más. La consistencia es clave. Si vemos una tendencia, si los me gusta se repiten a lo largo del tiempo, es más probable que haya algo más que simple cortesía. Además, es importante considerar el contexto de estos me gusta. ¿Coinciden con algún evento especial? ¿Con el lanzamiento de un nuevo proyecto? ¿Con alguna fecha significativa para ellos? La timing puede ser revelador. Un me gusta en un momento clave, en un momento de celebración o de apoyo, podría ser una señal de cariño o de afecto. Y por último, pero no menos importante, es importante considerar la actitud general de ambos actores en las redes sociales. ¿Son discretos o son más abiertos? ¿Comparten mucho sobre sus vidas personales o son más reservados? La forma en que se comportan en las redes sociales puede darnos una pista sobre su forma de ser y sobre su actitud ante la relación. Si son personas reservadas, un simple me gusta podría ser significativo. Si son más extrovertidos, podría ser algo más común. En resumen, el análisis de los me gusta en las redes sociales es una tarea compleja que requiere de una observación cuidadosa y de un análisis exhaustivo. No podemos sacar conclusiones precipitadas, pero sí podemos utilizar esta información para construir una teoría sólida sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Además, ¿se han dado cuenta de que ambos siguen hablando de sus proyectos? Hande promociona sus nuevos trabajos y Kerem también. Se apoyan mutuamente y aunque no se mencionan directamente, la complicidad está ahí. Están orgullosos del trabajo del otro, y eso es algo que no se puede negar. El apoyo mutuo en sus carreras es otro factor importante a considerar. ¿Cómo se manifiestan este apoyo? ¿Se limitan a promocionar sus proyectos en las redes sociales, o hay algo más? ¿Asisten a los eventos del otro? ¿Se felicitan públicamente por sus logros? La forma en que se apoyan profesionalmente puede ser un indicador de su relación personal. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es muy importante. Los actores y actrices suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen, especialmente después de una ruptura. Por eso el apoyo mutuo en sus carreras podría ser una forma de mantener una buena relación profesional, sin comprometerse emocionalmente.
Sin embargo, si este apoyo va más allá de la mera promoción, si se manifiesta en gestos de cariño, en palabras de aliento, en una presencia constante en sus vidas profesionales, entonces podríamos estar ante algo más. Podría ser una señal de que la relación entre Hande y Kerem sigue siendo fuerte, incluso después de la ruptura. El apoyo mutuo también puede manifestarse en la elección de proyectos. ¿Hay alguna coincidencia en los proyectos que eligen? ¿Se interesan por temas similares? ¿Trabajan con las mismas personas? La forma en que se mueven en la industria puede revelar mucho sobre su relación. Si se apoyan mutuamente en sus decisiones profesionales, si se ayudan a crecer y a alcanzar sus metas, entonces podríamos estar ante una relación más profunda de lo que parece. Y luego están las declaraciones indirectas. En entrevistas ambos han hablado de su experiencia en Senkalkapm, de la importancia de la serie en sus carreras, de la relación con el equipo. Y en ocasiones han dejado caer algunas frases que para los oídos atentos suenan a nostalgia, a cariño, a algo más que amistad. Estas declaraciones indirectas son como migas de pan que nos van dejando para que sigamos la pista. Analizar las declaraciones indirectas es un arte. Hay que leer entre líneas, prestar atención al lenguaje corporal y entender el contexto de la entrevista. ¿Qué tipo de preguntas les hacen? ¿Cómo responden? ¿Se muestran evasivos o son más abiertos? La forma en que hablan de su relación, de su pasado, puede ser reveladora. Es importante prestar atención a las palabras que utilizan. ¿Utilizan un lenguaje cálido y afectuoso, o son más fríos y distantes? ¿Hablan de nosotros o de yo? ¿Recuerdan con cariño los momentos que vivieron juntos, o prefieren evitar el tema? Las palabras que eligen pueden decir mucho sobre sus sentimientos. Además de las palabras, también hay que prestar atención al lenguaje corporal. ¿Se muestran cómodos o nerviosos? ¿Sonríen cuando hablan del otro, o evitan el contacto visual? Las expresiones faciales, los gestos, pueden ser muy reveladores. A veces una mirada o una sonrisa pueden decir más que 1000 palabras. Otro aspecto importante es el tono de voz. ¿Es suave y cálido, o es más firme y distante? El tono de voz puede transmitir muchas emociones. Un tono de voz suave y cariñoso puede indicar afecto, mientras que un tono de voz más firme y distante puede indicar frialdad. Además, es importante considerar el contexto de la entrevista. ¿En qué momento se realizan las declaraciones? ¿Después de un evento especial, o en un momento de celebración? El contexto puede influir en la forma en que se expresan. Y por último, es importante recordar que las declaraciones indirectas son solo eso, indirectas. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Pero sí podemos utilizar esta información para construir una teoría sobre la relación entre Hande y Kerem. También hay detalles que vienen del exterior. Amigos en común que hacen comentarios, fotos, pequeños indicios que, sumados a todo lo demás, crean una sensación de que algo puede estar pasando. Estos detalles externos son como piezas de un rompecabezas que nos ayudan a completar la imagen. Estos amigos en común pueden ser una fuente de información muy valiosa. ¿Quiénes son? ¿Son amigos cercanos o simples conocidos? ¿Cómo se relacionan con Hande y Kerem? ¿Comparten fotos, comentarios o simplemente se mantienen al margen? La forma en que interactúan con ellos puede revelar mucho sobre la relación. Es importante prestar atención a los comentarios que hacen. ¿Son comentarios ambiguos o son más directos? ¿Hablan de nosotros o de ellos? ¿Hacen referencia a momentos del pasado o a planes futuros? Los comentarios que hacen pueden ser muy reveladores. Además de los comentarios, también es importante prestar atención a las fotos que comparten. ¿Son fotos juntos o fotos separadas? ¿Se muestran felices o distantes? Las fotos pueden ser una forma de comunicar mensajes sutiles. Otro aspecto importante es la forma en que interactúan en las redes sociales. ¿Se siguen mutuamente? ¿Se dan me gusta a las publicaciones? ¿Se comentan las publicaciones? La forma en que se relacionan en las redes sociales puede ser un indicador de su relación. Y por último, es importante recordar que los detalles externos pueden ser manipulados. Los amigos en común pueden ser contratados para crear una imagen específica. Por eso es importante analizar toda la información con cautela. Claro, es importante ser realistas.
Podemos estar equivocados. Tal vez solo sean amigos, o quizás solo colegas que se respetan y se apoyan. Pero la pregunta es, ¿por qué siguen existiendo estos detalles? ¿Por qué la gente sigue hablando de ellos? ¿Por qué seguimos nosotros analizando cada movimiento, cada foto, cada like? Porque, amigos, la química no se olvida. La conexión no se pierde. Y la historia de Eda y Serkan, de Hande y Kerem, sigue viva en nuestros corazones. Y es que en el fondo, todos queremos creer en el amor verdadero. Y en el amor que supera los obstáculos, las presiones, las rupturas. Aun si la historia de amor entre Hande y Kerem no se diera, el hecho de haber interpretado a Eda y Serkan, y haberles dado vida, quedará grabado en la memoria de sus fans, de la misma forma que personajes icónicos como Romeo y Julieta. Ellos han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca, y eso es algo que nadie les puede quitar. Así que, ¿qué conclusión sacamos? ¿Están juntos? ¿No están juntos? La verdad, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que la chispa sigue ahí. La posibilidad existe. Y mientras tanto nosotros los fans seguiremos soñando, seguiremos analizando, seguiremos esperando. Porque al final, el amor es así. Impredecible, emocionante y a veces inevitable. Es importante recordar que la vida de las celebridades es muy diferente a la nuestra. Están sometidos a una gran presión mediática, y a menudo tienen que tomar decisiones que no siempre son fáciles. Quizás simplemente necesitan tiempo. Tiempo para sanar, tiempo para reflexionar, tiempo para decidir qué es lo mejor para ellos. Y es que en el fondo todos somos humanos. Todos tenemos sentimientos, todos sufrimos, todos amamos. Y todos necesitamos tiempo para procesar las cosas. Por eso es importante respetar su privacidad y no presionar demasiado. El tiempo es el mejor juez, y la verdad siempre sale a la luz. Y si el amor entre Hande y Kerem es verdadero, tarde o temprano, lo sabremos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me divertí mucho investigando y compartiendo mis ideas con ustedes. Gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final, por ser parte de esta comunidad increíble. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, todo lo que se les ocurra. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos, o no? Cuéntenme todo en los comentarios. Y por favor, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.